Me gusta mucho hacer entrevistas a duplas que hayan colaborado en un proyecto. Muchas veces pido que inviten al cliente o a la persona con la que compartieron el desarrollo. En el caso de entrevistas en salud, hice varias donde la diseñadora colabora con una médica o alguien del personal de salud y entrevistó a las dos. Ejemplos de estos episodios son el 478 con una partera y una investigadora en diseño, o el 398 entre una médica especializada en diabetes y una diseñadora de servicios. Pensar en cómo la colaboración enriquece el resultado, reflexionar sobre los roles de cada una y sobre la contribución del diseño es algo que me parece que vale la pena. En la entrevista de hoy también hay dos que colaboraron y nos vienen a contar qué hicieron y cómo les fue. Carlos Guerrero Milán es un diseñador mexicano que vive en Escocia. Nicasia de Jesús es la presidenta de una radio en el Estado de México. En esta entrevista nos cuentan sobre un proyecto de telefonía comunitaria donde colaboraron. Hablamos de tecnología comunitaria, de preservar la lengua y la cosmovisión indígena. Y también de lo que implica la colaboración con un diseñador que vive bien lejos. Nos contaron cómo piensan en cuidar y guardar su tradición oral en una manera de organizarse a partir de gobernanza comunitaria y de entender sus respectivos roles. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Carlos Guerrero Millán, soy mexicano. Actualmente me encuentro haciendo el doctorado en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Y bueno, de profesión soy diseñador industrial. Luego me especialicé un poco más en temas de diseño de información, más en el tema tecnológico, pero siempre también pensando en cómo aplicar, estrategias o métodos participativos en mi trabajo, en temas con comunidades, colaboraciones distintas. Así que, bueno, eso ha sido como un poco mi carrera. Y mi doctorado como tal se llama en Design Informatics. Sí, es diseño informática, así que también una mezcla medio extraña entre temas tecnológicos y diseño. Y bueno, precisamente ver cómo esta parte creativa y participativa puede aplicarse a proyectos sociales principalmente. Así que ese es un poco de quién soy. Y decime una cosa, ¿por qué quisiste invitar a Nikki a esta charla? Bueno, pues porque mi proyecto de doctorado ha estado muy involucrado con el trabajo que hace Nikki, que yo sé que se va a presentar ahora, en la cooperativa Tosepan Titatanisque. Bueno, tuve la fortuna de que me invitaran a colaborar con ellos en los proyectos que han ido desarrollando en temas tecnológicos. Y bueno, tuve también la oportunidad de acompañarlos en un par de ocasiones en México, precisamente en Coetzalan, que es la ciudad donde se encuentran, para ir desarrollando varias cosas juntos, entender un poco de lo que están haciendo, del trabajo de la TOSEPAN, que también ha sido súper interesante y muy relevante para todos estos temas de participación. Y bueno, entender también, obviamente, desde el contexto, desde el territorio, qué procesos existen. Y bueno, nuestra colaboración creo que empezó un poco a partir de esta curiosidad y también, como te digo, de que me dieron la oportunidad de poder empezar a trabajar con ellos y ver qué estaban haciendo. Genial. Nikki, ¿te querés presentar? Claro, yo soy Nicasia de Jesús, soy presidenta de una radio indígena comunitaria en la Sierra Norte del estado de Puebla, aquí en México. Nosotras en el equipo pues trabajamos con diferentes actividades, formamos parte de una organización que tiene ya 49 años trabajando y organizándose, tiene diferentes giros económicos, desde la exportación del café, de la pimienta. Es una organización de campesinos y campesinas indígenas que nació en el 77 y se constituyó legalmente en el 80. Más tarde, por temas de defensa del territorio y porque no había un medio de comunicación en el que se pudieran identificar y pudieran dar a conocer las problemáticas que estaba haciendo el Estado en contra de las comunidades indígenas, pues crean Radio Tosepan. Entonces, en Radio Tosepan también formamos parte dentro de, pues, del equipo jóvenes y nos damos cuenta que
todo lo que tenga que ver con comunicación aquí en el país. A veces nos faltan mucho en la parte de desarrollar pues, los diferentes derechos que nos han otorgado, o por otro lado, el Estado no ha generado derechos u obligaciones que ellos tengan hacia con nosotros. Entonces, pues empezamos a hacer un proyecto que se llama Wikicatat. Wiki es una telefonía comunitaria que damos servicio a nivel nacional y soñamos en este proyecto para la sostenibilidad de la radio, pero para que también otros jóvenes se queden en el territorio y no tengan la necesidad de emigrar a la ciudad en contextos completamente distintos a la de las comunidades. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo empezaron a trabajar juntos? Bueno, yo cuando empecé mi doctorado, la verdad es que todavía no tenía mucha idea de qué iba a hacer, pero sabía que quería cooperar, que quería trabajar con, ¿sabes? Con grupos, con activistas, de alguna forma ver cómo podía colaborar en proyectos similares. Y tuve una llamada con un investigador también mexicano que se llama Carlos Vaca. Él trabaja en una organización llamada Redes AC, y luego él me puso en contacto con Nikki. Entonces tuvimos algunas videollamadas, estuvimos platicando, me comentó precisamente de todo el tema de Wikicatat, cómo estaba surgiendo ese proyecto, porque creo que en ese momento recién había iniciado el proyecto de telefonía comunitaria. Y bueno, al conversar, al empezar a platicar, precisamente le pregunté si había oportunidad como de acompañar, de trabajar o colaborar con ellos desde mi disciplina y bueno, empezar también a tejer como estas oportunidades. Entonces, después de algunas llamadas y comentar si había esta oportunidad, fue que recibí la invitación por parte de Nikki para visitar en Cuetzalan y al equipo de Radio Tosepa Limaxtum. ¿Y qué hicieron juntos? Nikki, ¿me querés contar? ¿En qué te ayudó o te acompañó esta Ujú. colaboración? Sí, pues en este caso, Carlos, él es bueno diseñando temas de páginas web. Nosotros trabajamos con software libre, entonces construimos entre todas y todos el contenido que podríamos tener en nuestro servidor. Algo que nosotros hemos estado viendo también es el tema de mantener nuestras lenguas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y cómo eso llevarlo en la parte tecnológica y en la parte digital. Entonces, llegamos como a varias capacitaciones, en varios procesos de formación de cómo es que soñamos nuestro servidor, cómo es que soñamos nuestra computadora, ¿no? Y bueno, también hubo otras capacitaciones, otros procesos de formación, pero algo que, por ejemplo, Carlos nos hizo como recordar mucho para qué estamos, ¿no? A veces como que todo el tiempo en las organizaciones o estás muy enfocado en trabajar para poder obtener resultados y a veces no nos sentamos a reflexionar o a pensar en por qué estamos donde estamos, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Entonces, Carlos justamente pues nos ayudó mucho a poder pues nuevamente justamente a recordar como todo eso que estamos haciendo del por qué y también hizo la vinculación con comunidades, con otras comunidades del territorio que son defensoras y defensores del territorio y que también pues han estado dentro de la cooperativa por varios años ya, líderes, mujeres y hombres. Y bueno, en general, lo que ahí aprendimos mucho, pues es justamente cómo soñamos nuestras tecnologías, ¿no? Qué contenido queremos que tengan nuestras tecnologías, cómo vamos a crear ese contenido, quiénes nos vamos a vincular. Pero también se hicieron como o sea, por ejemplo, Carlos nunca había ido a una asamblea de defensa del territorio, entonces ahí sí tuvo como su primera experiencia en las asambleas que tiene que ver con defensa del territorio, se fue a documentar también. Entonces, pues gracias a eso nosotros también pudimos como, uno, tejer con alguien que es fuera del territorio, que no está dentro de, aprender con él y también él aprendió. Quiero pensar que también aprendió mucho de nosotros. Sí, no, yo creo que al contrario, aprendí más de ustedes que, que lo que ustedes aprendieron de mí. Decime una cosa, Carlos, ¿vos cómo veías esto? O sea, ¿vos participaste en estas formaciones? ¿Qué tipos de talleres o qué tipos de actividades hiciste con la cooperativa? Sí, sí, pues fue lo que empezamos a platicar precisamente por videollamada antes de ir, como qué aproximaciones les interesaba, qué se podía hacer juntos, en qué manera podíamos colaborar. Em,
Y sí, por ejemplo, una parte fueron las entrevistas, ¿no? Como estas visitas a territorio que comentaba Nikki, porque algo que les interesaba entender desde Radio Tosepan era también ver cómo la gente de otras comunidades alrededor de Cuetzalan, pero que también son parte de la Sierra Norte de Puebla, piensa sobre las tecnologías, qué tipo de tecnologías utilizan en el día a día, y también un poco entender su historia dentro de Tosepan, hace cuánto se unieron, cómo ha sido su proceso, sí, el tipo de liderazgo que tienen o cómo han participado y cómo han crecido dentro de la cooperativa. Entonces, bueno, también para mí fue un proceso muy, muy enriquecedor aprender precisamente todas estas experiencias de vida. ¿Pero qué hiciste? ¿Fuiste a vivir con ellas? Ah, no, ¿Hiciste yo me entrevistas? quedé, ¿Hiciste sí, sí, talleres? fueron entrevistas, me quedé, yo creo que poquito más de 2 o 3 semanas en Cuetzalan, en esa primera visita, y cada día iba como a una comunidad diferente que precisamente el equipo de Radio Tosepan, liderado por Nikki, me ayudaron a contactar gente en estas comunidades, personas que ellos conocían. Entonces, bueno, los vínculos se fueron creando a partir de eso. Tuvimos estas entrevistas. Yo obviamente también empecé a procesar un poco la información en vivo de alguna forma, sabiendo que mi tiempo era limitado. Y después de eso tuvimos esta idea de crear un taller colaborativo en Coetzalan con otros miembros de la cooperativa, precisamente para ver qué tipo de imaginación o qué tipo de ideas había respecto a cómo se quieren desarrollar o crear estas tecnologías comunitarias. Como parte de Wijicatat, que era el proyecto que mencionaba Nikki, existe también Taiwaloni, que Taiwaloni significa bolsa en náhuatl, ¿es cierto, Nikki? Y precisamente Taiwaloni es como esta idea, esta página de internet, este espacio donde se pueden almacenar todas las memorias, los saberes, los conocimientos del pueblo Masehual y precisamente empezar a entender cómo se van creando esas tecnologías, pero desde el territorio, ¿no? Entonces, este taller que tuvimos fue para empezar a imaginar eso, cómo se imaginaban las máquinas Taiwaloni o ciertas aproximaciones hacia estas tecnologías, pero que surgen y que nacen desde el territorio y desde las necesidades de los habitantes y precisamente para conservar la identidad, la lengua, la cosmovisión. Entonces, fue un proceso participativo y colaborativo para empezar a entender qué se podía empezar a generar o como dice Nikki, qué se imaginaban o qué imaginábamos todos en conjunto cuando pensamos en estas tecnologías que surgen desde el territorio. Y bueno, también la verdad es que fue interesante porque las entrevistas después sirvieron como material base para una serie de programas de radio. Si no me equivoco, Nikki, creo que fue el programa de tecnologías para el Tecnemilis. Y bueno, precisamente igual poder utilizar esta información y que tuviera impacto dentro del trabajo que hacen en el día a día fue igual como muy relevante. Y no sé si quieres explicar también qué es Tecnemilis para no, sabes, para no Dale. quitarte la palabra. Sí, Yegnamilis es la buena vida o como llegar a la vida buena o una vida digna. Ese es como el sueño que queremos llegar en los próximos 50 años. Dentro de la Unión de Cooperativas se construyó en colectivo. Somos 53,000 socios y socias que formamos parte de la organización, entonces es como un sueño en conjunto. ¿Y había tensiones cuando los tiempos, ¿no?, de la comunidad están un poco en conflictos con tus tiempos académicos, que tenés un cierto tipo de tiempo para viajar, tiempo para escribir, etcétera? ¿Cómo son esas tensiones? En realidad creo que fue bastante abierto todo el proceso. Digo, yo sabía que iba a estar, como te comento, creo que fueron 2 semanas y media, pero igual mi idea era un poco ir a explorar, ir a conocer también y aprender y empaparme del trabajo que se está haciendo desde la TOSEPAN, entender los procesos en la radio y cómo trabaja la gente. Como dice Nikki, también participar en las asambleas, o bueno, asistir, mejor dicho, a las asambleas de defensa del territorio y otros procesos participativos que existen dentro de las comunidades. Entonces yo estaba más bien abierto a ver cómo podía colaborar o cómo podía participar dentro de lo que ya estaba sucediendo. Y bueno, respecto a las entrevistas, creo que fueron 18, entonces de pronto sí fue una locura cómo ir organizando todo, pero realmente salió bien porque, como te comento, creo que no tenía como una agenda muy, muy fija. Y el taller igual creo que surgió de forma un poco orgánica porque al relajar con la información en las entrevistas y estar platicando con Nicky y otras personas del equipo de radio fue como, bueno, quizás eso podría ser interesante para pensar qué imagina o qué piensa el resto de la gente, ¿no? Entonces aprovechamos una de las sesiones que ya estaban programadas dentro de la cooperativa para hacer ese taller. Así que honestamente también agradezco mucho eso porque creo que no hubo tensiones en cuanto a tiempo y todo se fue dando de forma muy, muy orgánica.
Nikki, qué cosas harías diferente la próxima vez que se acerca a alguien a decirte, uy, mira, yo soy diseñador o diseñadora y quiero colaborar con ustedes? Pues yo creo que le diría a Carlos que se vaya a vivir a Cuetzalan, Ay, con todo gusto. porque aparte los directivos ya lo reconocían y ya lo querían. El equipo también, ya nos estábamos acostumbrando a él. Siempre hemos pensado que a nosotros nos queremos mucho a las personas solidarias, a todas aquellas personas que se unen por una, pues de amor y corazón al pueblo. Entonces, las veces que vino fueron, pues sí, como 3 semanas, 15 días, pero fueron como muy diferentes tiempos, entonces, con tiempos muy largos. Entonces, ahorita no ha regresado. ¿Desde cuándo no has regresado? Sí, ya tiene 2 años de la última vez que fui, entonces yo espero de verdad pronto regresar porque me encantaría, en serio. No, muchas gracias por el recibimiento. ¿Qué te vas a inventar para volver? Cualquier cosa, cualquier excusa va a ser buena. No, pues para seguir acompañando y participando con los procesos, porque igual creo que son proyectos que nunca acaban, ¿no, Nikki? Se vuelven, pues, son a largo plazo, a fin de cuentas, porque es un crecimiento constante, ese entendimiento de, pues sí, de las tecnologías, cómo seguir involucrando gente, cómo seguir involucrando a los jóvenes. Entonces siento que, ¿sabes? Aunque no tuviera una excusa válida, siempre va a haber trabajo que hacer y a mí en lo que pueda participar me dará muchísimo gusto. Pero bueno, vos participaste en esto de desarrollar la página web, e hiciste una serie de talleres en las que estuvieron como pensando en los sueños de lo que se podía como crear y diseñar en el futuro con nuevas tecnologías. Y supongo que ahí surgieron un montón de ideas y de semillitas de cosas que no tuviste tiempo de desarrollarlas para tu tesis. Sí, creo que siempre pasa eso. Sí, justamente en ese taller, el primero que tuvimos, fue un poco como de construir estas máquinas, como comentaba. Obviamente todo fue con, ¿sabes? Cartón, materiales, prototipos muy rápidos. Pero creo que surgieron ideas muy interesantes respecto a, por ejemplo, cómo las personas imaginaban que se podía categorizar la información, qué tipo de conocimientos y de saberes quieren incluir en Taiwaloni, cómo se relaciona también con todos los procesos de comunicación de Wikicatat. Y bueno, creo que también algo muy importante y que me habría gustado desarrollar más es el entendimiento desde que la comunicación, pues la palabra oral siempre se ha mantenido como esta forma de conservar los conocimientos, los saberes, de ir transmitiéndolos de generación en generación. Entonces, también cómo las tecnologías pueden ir creando ciertas redes en ese aspecto, pero también cómo entenderlas desde el territorio, desde las necesidades que existen. Y bueno, en la segunda visita que tuve, igual seguimos desarrollando algunos talleres e ideas. Involucramos también conceptos de la milpa, por ejemplo, que la milpa, no sé si estás familiarizada con ellas, en México es como este sistema, por así decirlo, agrícola, sí, que mezcla el maíz, la calabaza y el frijol, que crecen de alguna forma apoyándose uno al otro. Es un sistema que tiene, ¿sabes? Siglos de existencia, pero precisamente entendiendo que la milpa es colaborativa, que la milpa en Cuetzalan, también eso es lo que aprendí en las entrevistas, pues es también como esta forma de compartir conocimientos, de ir pasando la información de generación en generación, porque todo el mundo trabaja ahí, todo el mundo colabora, se vuelve como una actividad donde todos cooperan y bueno, se vuelve también como parte de este aprendizaje, ¿no? Entonces, igual para mí aprender eso y empezar a entenderlo a partir de lo que me comentaron en las entrevistas, de aprender del Decnemilis, fue algo que pensé que podía también entenderse desde las tecnologías, ¿no? Igual cómo se pueden ir tejiendo estas redes, donde una tecnología pues no existe por sí sola, ¿no? También tiene que haber cooperación, tiene que haber colaboración y participación de todas las personas alrededor. Y creo que es eso que se refleja mucho en Wikicatat y en Taiwaloni, ¿no? Precisamente ir juntando, perdón, a todas las personas alrededor de esa tecnología para conformarla. También desarrollamos después un taller sobre la creación como de responsabilidades a partir de los datos y de la base de, perdón, y de Taiwaloni, pensando también en todos estos sistemas de cargos comunitarios que ya existen actualmente en la Sierra Norte y en Cuetzalan, obviamente, y bueno, ir pensando también cómo eso se puede ir trasladando a las tecnologías. Voy a decir algunas palabras en náhuatl, Nikki, pero si me salen mal, por favor, corrígeme. De los títulos que salieron, uno era Taixpepenque, que es esta persona que de alguna forma puede ir promoviendo la base de datos e ir con otras personas de las comunidades para preguntarles si les interesaría contribuir esa información para Taiwaloni, ir juntando, ¿sabes? Como ir recopilando información. Es como esa persona que tiene esta habilidad para
para comunicarse, para ir con las demás personas y de alguna forma ir juntando todos estos datos. Como un jardinero, Eh, digamos. Podría ser, ¿cuál sería la traducción literal, Nikki, de Taixpetenque? Sí, como el que enseña, el que muestra más o menos cómo es, por dónde es, o el que ya tiene el conocimiento, ajá. Ah, buenísimo. Sí, justo. Entonces se vuelve como esta persona que, como dice Nikki, tiene el conocimiento. Entonces es un poco ir recopilando y justamente con la metáfora de Taiwaloni siendo esta bolsa, ir como guardando esos conocimientos, ¿no? Otra responsabilidad que salió fue Tactol Euke, que ese está más involucrado a las personas mayores, como los, ¿sabes? Los abuelos y abuelas que tienen esos conocimientos tradicionales, los saberes. Entonces, también pensando en cómo eso se va trasladando hacia Taiwaloni, pero también entendiendo que quizá hay información que, ¿sabes? Es como muy, muy guardada, muy cuidada. Entonces, tal vez no debe existir en una base de datos, tal vez debe quedarse como en tradición oral porque simplemente es la manera en la que se ha conservado y protegido esta información a través de las generaciones, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante ver cómo existen estos procesos. Y la otra responsabilidad o cargo comunitario que se creó fue Tacpiani Taiwaloni, que sería como el consejo de Taiwaloni. Entonces, también pensando en que esta base de datos replica toda la parte comunitaria, cooperativa de Tosepan, tiene que existir también un consejo, ¿no? No es algo que decida una sola persona o un grupo limitado, sino que tiene que haber representación de muchas personas de varios sectores y segmentos de la población. Se pensaba que se incluyera a jóvenes, mujeres, personas mayores. Entonces, sabes, que todo el mundo también pueda decir al final qué es lo que se debería tener en esta base de datos, en esta página, qué es lo que se tiene que subir, qué es lo que se tiene que proteger. Y también un poco pensar en esas responsabilidades, ¿no? Porque se sube a Internet, pero ¿qué pasa después con toda esa información? ¿Quién debe tener acceso a ella? ¿O es algo que más bien tendría que quedarse dentro de la comunidad y ser más controlado? ¿Pero estos roles existen o es que los quieren como crear? Pues fue algo que, digo, en el taller se crearon o se empezaron a imaginar estas ideas. Yo es algo que después compartí con Nicky, con el equipo en, ¿sabes? Como en, de alguna forma, reportes o resultados, pero creo que también ya dependerá de cómo se van desarrollando las cosas dentro de los planes de la radio. Sé que, por ejemplo, hicieron el programa de periodistas comunitarios, Nicky, entonces también son personas que van dentro de las comunidades ¿sabes? Van entrevistando, van creando estos contenidos como más especializados o más pertinentes con los pueblos. Y sí, dentro del territorio, cómo van también ellos recopilando estos saberes y esta información. Pues justamente se crearon esos perfiles para ver las acciones o qué podría hacer cada persona, y al final es un tema de sistema de gobernanza comunitaria, o sea, es un tema pero desde la parte tecnológica, ¿no? Yo les digo siempre a las compañeras y los compañeros es que las tecnologías, pues, no fueron creadas para las comunidades indígenas y no fueron pensadas para que nosotras las administremos, nosotras y nosotros las diseñemos o que las operemos. Entonces, justamente este tipo de acciones ayuda en esta apropiación tecnológica, que bueno, las comunidades indígenas hemos nacido con una tecnología desde hace años, ¿no? Con todos esos temas, por ejemplo, el sistema de la milpa, ¿no? Y bueno, otras cosas que hacemos desde los bordados, desde la siembra, la cosecha, toda esta artesanía que se tiene, bueno, y arte que se tiene desde las comunidades, pues forma parte de otras tecnologías, ¿no? Entonces, en realidad, pues el diseño fue justamente pensado para esta apropiación y empoderamiento tecnológico desde las comunidades indígenas, porque como lo que decía, o sea, no, ninguna tecnología fue pensada para que nosotras, desde las comunidades indígenas, nos pudiéramos empoderar y pudiéramos operar. O sea, fue pensado y diseñado desde el capital, desde el poder, pero no para nosotros. Entonces, este tipo de acciones ayuda justamente a soñar en colectivo entre todas y todos y cómo queremos cuidarnos y acuerparnos mutuamente desde la parte digital o desde la parte de la creación de los contenidos que queremos ver en pues en nuestras propias páginas, ¿no? Entonces, ayuda mucho ese tipo de, pues esas acciones, Carlos, yo la verdad, a mí ya no se me, ya más bien se me olvidan ya porque fueron muchas cosas que hicimos, entonces, pero qué bueno que tú los recuerdes bien, ya me estás refrescando igual la memoria.
Sí, sí. Segundo que tenía algunas notas escritas por ahí, te voy a decir. Sí, sí. Mientras Carlos hablaba, una cosa que no se ve en el podcast es que Nikki le mandaba corazoncitos porque estaba contenta de escuchar, ¿no? Sobre estas cosas que fueron parte de la colaboración. Sí, no, pero coincido totalmente. Creo que eso es, quizá como el tema más transversal, precisamente pensar en cómo estas apropiaciones tecnológicas nacen o surgen desde el territorio. Y sí, cómo las tecnologías actuales que utilizamos, pues, están muy enfocadas al capital, muy enfocadas al norte global, ¿sabes?, a ciertos patrones y sistemas. Entonces, también cómo se pueden ir creando y cómo se pueden ir reapropiando desde distintos territorios, que fue lo que empezó haciendo la radio, para compartir un poco de su historia. Pues su objetivo principal ha sido la defensa del territorio, ¿no? Comunicar, organizar a la gente para protegerse o para combatir ciertos proyectos e industrias extractivas en la Sierra Norte de Puebla, para proteger los recursos naturales, pero también para conservar el náhuatl, que es el idioma de esta parte de la Sierra Norte de Puebla, pero que también se habla en otras regiones de México. Entonces sí, es un poco como, bueno, el radio ya existía, pero también cómo surge esta reapropiación para entenderlo desde la parte de activismo y resistencia. Y creo que Wekikatat y Taiwaloni han sido una evolución de eso, van representando esos mismos patrones y esas mismas formas de existir y de resistir desde los territorios. Entonces sí, tío, poder un poco participar y colaborar y acompañar estos procesos ha sido muy significativo. Esta entrevista es parte de las listas México y Diseño, Reino Unido y Diseño, Investigación en Diseño y Territorio y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. El consejo, los roles, las responsabilidades, todo eso aparece y la tecnología ya deja de ser liviana. No es un app que se instala y listo. Es más parecido a repartir cargas, a decidir quién cuida, quién filtra y quién recuerda. Tomarse el tiempo para hablar con los mayores y los que nos pueden abrir ese espacio. Por momentos, y sobre todo al principio, parece que las cosas se lentifican y luego entendemos la necesidad y que realmente valía la pena. Esas justificaciones que damos al principio de una investigación sobre cómo vamos a usar el resultado, con quién, son herramientas para entender a la comunidad y cómo podemos acompañar en ese nuevo espacio. Ahora sigamos escuchando a Nikki y a Carlos, que tienen muchísimo más para contarnos. ¿Tienen la radio online? ¿Será que la podemos recomendar, la radio, Nikki? Sí se escucha por vía streaming, solo que ahorita no sé si esté funcionando porque hay muy mal clima en Cuetzalan. Entonces se va la luz, llega y todo eso. Entonces, pero sí tenemos el streaming. Ya después, si gustas, te lo comparto. Genial, buenísimo. ¿Y tienen algunos episodios grabados o no? Sí, tenemos mucho material, mucho contenido. Ahorita, por ejemplo, ya actualizamos nuestra barra programática porque cada año lo actualizamos. Entonces, ahorita hay nuevo contenido ahí que se está pasando y pues sí. Perfecto. ¿Y qué cosas se recomiendan leer, escuchar, mirar? ¿Qué cosas los inspiran a ustedes que nos quieren contar para hacer este trabajo que hacen maravilloso? Sí, pues yo personalmente desde el territorio recomiendo mucho estar en vinculación desde las comunidades.
porque a veces es muy bonito opinar desde los privilegios. Entonces, yo pues propongo eso a la audiencia, quienes vayan a escuchar pues esta charla, lo importante de volver a conectar o reconectar desde los territorios. Cada comunidad tiene pues sus propias costumbres, tradiciones y formas de organizarse. Entonces creo que no hay nada mejor que tejer en comunidad y crear desde la comunidad por un solo sueño, ¿no? O sea, como un sueño colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor inspiración y la mejor inspiración es de aquellos abuelos y abuelas y sabias y sabios que, pues que ya que saben, que han vivido, escucharlos y que nosotros como jóvenes o nuevas generaciones también nos vayamos haciendo responsables y que estos pensamientos, estas ideas, estos valores, pues se mantengan de manera generacional y pues creo que eso depende de nosotros, ¿no? Entonces yo no tengo ninguna otra recomendación más que estar vinculados desde la comunidad y desde los territorios. ¿Y vos, Carlos? Sí, no, creo que no hay forma de superar eso, Nikki. Totalmente coincido contigo. Y por eso es que comentaba hace rato que lo que yo aprendí de ti, de todo el equipo, de verdad es mucho mayor a lo que yo pude haber, sabes, como compartido o enseñado desde mi conocimiento, porque ha sido precisamente entender, compartir de maneras diferentes, comunicarse desde el territorio y también entender todos esos procesos y cómo existen y tantos conocimientos y saberes que, sabes, están tan intrincados, perdón, con el territorio que se vuelven sumamente profundos y para mí entender y aprender sobre eso ha sido muy inspirador. Precisamente platicamos hace rato del Yecnemilis y también existe este libro, publicación que hicieron dentro de la cooperativa Tosepan, que se llama El Códice Masehual. Fue escrito, bueno, co-creado o creado participativamente alrededor del aniversario 40 de la cooperativa y también pensando en los próximos 40 años, sabes, como estos planes a futuro, sueños a futuro. Y bueno, a mí me dieron una copia de ese libro en cuanto llegué a Cuetzalan, entonces también aprender de él y empezar a conocer un poco más, a entender un poco más sobre el territorio, sobre el náhuatl, sobre las personas que habitan, fue algo que me ayudó mucho también, honestamente, desde la parte de investigación y académica, precisamente porque son conocimientos que están tan arraigados dentro de ciertos territorios que quizá no salen tanto de ahí, pero que se vuelven mucho más importantes por eso mismo, porque vienen relacionados con, sabes, milenios de aprendizaje y de comunicación. Y bueno, también he podido, volviendo obviamente a la parte académica, aprender más de otros académicos indígenas, tanto de México como de otras partes de Latinoamérica. Entonces también entender un poco sus voces, las problemáticas sociales que existen. ¿A quiénes nos recomendás concretamente? Empecé a leer un libro de una activista argentina que se llama Moira Millán, es mapuche. Su libro se llama Aterricidio. Y sí, precisamente también entender, obviamente desde su contexto y desde sus aprendizajes, cómo, ¿sabes? Cómo se viven esos procesos y cómo también se pueden crear mundos distintos a partir de las cosmovisiones, de los conocimientos y de entender, pues, de manera distinta, ¿sabes? Todo lo que está mal con el mundo actualmente. Entonces, sí, ella en particular ha sido muy interesante. También he leído algunas cosas de Yasnaya Aguilar, que es mexicana. Entonces, también ella habla mucho desde la perspectiva de los idiomas o lenguas indígenas en México. ¿Sabes? Ese tipo de aprendizajes que van, metiéndose hacia esos otros discursos o audiencias, para mí ha sido muy interesante, te digo, desde un punto de vista académico, pero también práctico, o sea, entender desde la labor o mi labor como diseñador, pero también, ¿sabes? Como alguien que quiere realmente poder colaborar y acompañar en estos procesos y de alguna forma poder, sí, ser parte de los cambios que todos queremos, creo. Buenísimo. Decime, Nikki, si lo pudieras convocar a Carlos y decirle, mira, ahora te necesitamos, ¿qué te gustaría hacer en el futuro con él? Yo creo que ya hay que montar todo eso que construimos. Ya hay que ir montándolo. Más bien yo diría eso. Dentro de 2 años vamos a cumplir 15 años y hay que llevarle a la asamblea ya un resultado. Entonces, ¿qué sería? Como poner en práctica todo este sistema de gobernanza
para Sí, claro. trabajar con las nuevas tecnologías. ¿A eso te referís? Sí, así es. Sí, sí, sería increíble. ¿Ok? ¿Y tu sueño cuál es, Carlos? ¿Qué cosas que quisieras hacer con ellas? No, no, justamente eso, te digo, yo cualquier, cualquier excusa en cualquier momento que pueda volver a Quetzalan, yo estaría encantado, precisamente para seguir acompañando y colaborando en estos procesos y ver cómo podemos seguir implementando estas ideas y tantas cosas que salieron en conjunto sí, en esos talleres y en esas formas de participar. Yo creo que fue interesante porque a pesar de que fue un poco explorativo, también tuvimos estas cosas como más concretas, ¿no? Estas ideas que creo que podrían desarrollarse a partir del trabajo que ya existe desde Radio Tosepan y bueno, que ya existe toda la base social y todo el interés para ir, sabes, creando esto en conjunto. Así que sí, yo encantado. ¿Hay algo que aprendiste de esta colaboración, Nikki, que decís hay cosas que no deberían diseñarse? A ver, ¿me regresas? Nuevamente me dices la Yo pregunta. quiero como un poco de reflexión también para ver qué cosas alguien que está empezando a trabajar con una comunidad no tiene que hacer o qué cosas, porque a ustedes parece como todo les salió todo muy bien y muy hermoso y están en completa armonía, ¿no? Y bueno, es normal que cuando yo invito a alguien, entonces si todo salió bien y hermoso, es más fácil que quieran venir juntos a contar. Pero bueno, hay veces que los diseñadores proponemos cosas que no necesitan diseño o no necesitan Ujú, repensarse. Entonces, por eso me ujú. pregunto si hay algo que, que vos pensás que no necesitan, en donde no necesitan a un diseñador que los acompañe. Nosotros nunca cerramos las puertas a nadie en la comunidad. O sea, estamos abiertos a cualquier persona que pueda llegar y que justamente tenga esa intención de ayudar a justamente a mejorar estos procesos que ya tenemos y llevarlos desde otras visiones, o en este caso, pues desde la parte tecnológica. Pues ahorita justamente en estos momentos me estoy comunicando con otro diseñador que él quiere desarrollar el chatbot de la radio porque no tenemos un chatbot. Entonces, o sea, primero, allá siempre decimos que haya esa disponibilidad por parte nuestra y por parte de ellos y que respetes mucho los tiempos de las comunidades, ¿no? Eso creo que eso es algo muy, muy bueno para todo aquel investigador que quiera entrar a una comunidad, que respete los tiempos de la comunidad, ¿no? Por otro lado, también algo que yo siempre digo es que cualquier proyecto de investigación o cualquier propuesta de investigación que traigan algún académico, estudiante, yo también soy estudiante y seguramente también pasaré por esto. ¿Qué estás Siempre estudiando, les digo Nikki? que Que sea, no te yo pregunté. sí, yo estoy estudiando biología y mi especialidad es etnobiología. Entonces, o sea, cómo esas propuestas que ellos traen apoyan a la comunidad, no que la comunidad tenga más trabajo, porque ya de por sí tenemos mucho, sino más bien cómo eso apoya para que podamos pues cargar entre todas y todos y sea más ligero. Pondría eso, en realidad con Carlos tampoco todo fue tan bonito, ahorita lo decimos así, pero por ejemplo los tiempos, ¿no? Nuestros tiempos de él y el de nosotros no siempre empataban, entonces a veces era muy difícil, pero él siempre estuvo ahí acompañándonos, o sea, que no tenía que ver con temas académicos, pero que si salíamos a comunidad, él nos acompañaba. Entonces, por ejemplo, esos procesos a él también pues le ayudó, ¿no? A conocer eso y a estar en asambleas, o lo que te decía, o sea, también fue a las asambleas de planes de vida, tuvo esa primera experiencia. Cualquier otro investigador que no se abriera a eso, pues no lo haría, ¿no? Estaría apegado a su investigación y a eso, y pues entonces tampoco habría como mucha accesibilidad. Pero Carlos lo hizo muy bien y por eso es que le fue muy bien también, ¿eh? O sea, es porque él tuvo esa apertura de poder conocer, no fue como así de muy cuadrado de, a ver, yo voy a hacer lo que vine a hacer nada más. Entonces, es alguna recomendación más bien para todos los académicos investigadores que están haciendo o que quieren hacer cosas con las comunidades, que sepan que ellos son los que tienen que estar
accesibles a los tiempos de la comunidad, porque las comunidades ya están ahí, ¿no? Ellos están ahí. Y si me preguntas eso, pues yo voy a decir, no, pues no necesitamos de ningún académico. Siempre hemos estado y nunca nos ha hecho falta nada, ¿no? Pero la diferencia es esta parte de cómo me presento, cómo voy, cómo propongo las cosas, cómo me vinculo, cómo tejo, cómo vivo la vida comunitaria. Y pues eso Carlos lo hizo bien. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a ti. Y sí, nada más para cerrar, creo que gracias, Nikki, de verdad, por tus palabras. Sí, creo que al final no tuvimos tiempo tanto de reflexionar sobre el proceso, pero es buenísimo tener esta oportunidad ahora. Y sí, creo que es algo que también, ¿sabes? Yo siempre tuve muy presente, ver cómo poder aportar a lo que ya existía en vez de llegar con mis ideas externas ¿sabes? Suposiciones y demás. Y más bien era ver cómo podía colaborar y apoyar y acompañar esos procesos que ya existen. Y sí, también en realidad poder ser parte un poco más del equipo y del trabajo que ya se está creando, porque, como dices, son proyectos que ya se están haciendo, que ya existen y que, bueno, iban a seguir aunque yo estuviera o no estuviera. Entonces, más bien era como, bueno, ¿cómo puedo apoyar o aportar en algo que ya se está, ¿sabes?, generando y creciendo desde la comunidad? Entonces, sí, creo que también es una recomendación que tendría, apoyar bueno, más bien acompañar en estos procesos y sí, tener esa disponibilidad a abrirse sí, simplemente explorar y ver cómo van surgiendo las cosas. Pero sí, muchas gracias. Hay cosas que no se suben, que no se archivan, que quedan en la voz. Entonces, ¿qué significa diseñar cuando parte del trabajo es sostener lo que no se digitaliza? ¿Cómo se convive con esta frontera sin querer empujarla todo el tiempo? Eso me quedó resonando a mí, porque en algún momento fui investigadora en diseño y siempre me queda esa idea que documentar lo que hacemos es muy preciado, para reflexionar y para que quede sentado en algún lado que eso hicimos para tener algunos resultados o para llegar a algunas preguntas. Pero a la vez sabemos que parte no se puede documentar, que existe lo no agarrable, lo que se escurre, lo que nos queda en el cuerpo de un proyecto y lo que se esfuma. Entonces, queda medio en suspenso eso de dejar registro, como si hubiese un resto que no entra en ninguna bitácora, en ningún diario, pero igual sostiene todo. Algo que circula en la conversación, en el cuerpo, en haber estado ahí. Y tal vez diseñar también tenga que ver con eso, con aprender a no atrapar todo, a no traducir inmediatamente, a tolerar que una parte del proceso no se vuelve evidencia. Porque si todo tiene que volverse visible, compartible, evaluable, algo se pierde. Capaz lo más importante. Y ahí la pregunta cambia un poco. No es qué falta documentar, sino qué vale la pena dejar ir. Y al mismo tiempo, no es que ese resto desaparece, sigue operando, pero por otros canales. Aparece en cómo se organizan, en los roles que inventan, en las decisiones que toman sobre qué cuidar. Eso tensiona bastante la idea de diseño como producción constante. ¿Qué pasa si diseñar también es hacer espacio para que algo no pase? Si parte del trabajo es frenar, guardar, callar. Porque ahí el proyecto no crece hacia afuera, sino que se densifica hacia adentro. Y eso no se mide, ni hace falta medirlo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.